El título de mi sermón es Jesús, más nada es igual a todo. Basado en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, que dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Imagina que estás en un viaje y de repente te das cuenta de que has tomado un desvío. La dirección que creías correcta se convierte en un laberinto de confusiones y errores. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida espiritual nos encontramos en una encrucijada similar, creyendo que estamos en el camino correcto, pero desviándonos de la verdad fundamental del Evangelio? Y ante esta realidad, Pablo escribe su carta a los Gálatas con gran urgencia, porque su deseo es corregir su entendimiento y guiarlos de vuelta a la verdad que él mismo ya les había predicado. Y en el texto que tenemos delante hay tres preguntas que quiero que respondamos a medida que avanzamos para descubrir lo que Pablo tiene que decir sobre la naturaleza del Evangelio. En primer lugar, ¿a quién necesitamos escuchar? En segundo lugar, lo que necesitamos escuchar. Y finalmente, ¿por qué necesitamos escucharlo? Así que veamos en primer lugar a quién necesitamos escuchar. En nuestra vida diaria, mis hermanos, confiamos en diferentes autoridades para guiarnos. En el ámbito espiritual no es diferente, y especialmente en cuestiones de doctrina y salvación debemos recurrir a la máxima autoridad, que es Jesús mismo. Así que la pregunta clave siempre es: ¿qué dice Dios? Y eso lo resuelve todo. Pablo comienza su carta declarando: Pablo, apóstol. Al identificarse como apóstol, establece que es un mensajero comisionado por Jesucristo mismo, no un hombre ordinario enviado por alguna iglesia. Su afirmación es contundente, porque dice: no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y esto es crucial, mis hermanos. Pablo habla desde la autoridad divina. Su mensaje no proviene de hombres, sino que fue revelado directamente por Jesús. Cuando Pablo predica, no está compartiendo una opinión personal, sino una verdad revelada por Dios. Y es importante recordar que la Biblia, en su totalidad, se origina en Dios. Aunque hemos sido formados por otros hombres, la esencia de lo que proclamamos es divina. Sobre todo aquellos que predicamos la palabra. Cuando Pablo predica, no está compartiendo una opinión personal, sino una verdad trascendental y revelada de Dios. Pablo nos recuerda que su autoridad no viene de un entrenamiento humano, sino de un encuentro directo con Cristo. Su experiencia en el camino a Damasco ilustra este punto. Pablo perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos y se encuentra con el resucitado Hijo de Dios, Cristo, quien le revela el Evangelio y le encomienda llevar ese mensaje al mundo. Este encuentro cara a cara valida, sin lugar a dudas, su autoridad. En el versículo 2, Pablo dice: a todos los hermanos que están conmigo, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Esto también refuerza que su autoridad es reconocida por otros líderes de la fe. No está hablando solo por sí mismo, cuenta con un respaldo de otros hombres que atestiguan su misión y su mensaje. La necesidad de esta defensa es evidente, ya que algunos cuestionaban su apostolado. Pablo responde afirmando que su encuentro
con Cristo y la revelación del Evangelio son suficientes para validar su llamado. ¿A quiénes necesitamos escuchar? ¿A quién necesitamos escuchar? Necesitamos escuchar a Jesús. Y eso es precisamente lo que Pablo nos transmite aquí. Ignorar las enseñanzas, sus enseñanzas, es ignorar la voz de Jesús mismo. Y nuestra era, donde abundan diferentes opiniones, debemos preguntarnos qué dice Jesús. Muchos desacuerdos en la iglesia podrían resolverse si volviéramos a las Escrituras y buscamos la verdad que Jesús nos ofrece. Al acercarnos al mensaje de Pablo, podemos confiar en que estamos escuchando a Jesús a través de él. No habla desde su propia autoridad, sino desde la autoridad conferida por el Salvador. Por tanto, al escuchar a Pablo, no solo recibimos información sobre la fe, estamos recibiendo el mismo mensaje de salvación que Jesús vino a entregarnos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es ¿qué necesitamos escuchar? ¿Qué vino a decirnos Jesús? Pablo presenta el Evangelio a los Gálatas desde el principio, recordándoles que esta no es la primera vez que lo escuchan. Él les predicó antes y ellos respondieron con fe, confiando en que Jesús es suficiente. Estableció líderes y se fue, pero al escuchar que estaban abandonando el Evangelio, les escribe para recordarles qué es el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo destaca que la justificación ante Dios no depende de nuestras obras, sino del poder de la cruz de Cristo. Si buscamos el favor de Dios, debemos mirar a la cruz. No hay manera de evadir la cruz. La cruz es fundamental para poder acercarnos a Dios. Los falsos maestros decían: bueno, sí, Jesús, creemos en Él, pero necesitamos algo más. Lo que sea, pero necesitamos algo más. Pero Pablo responde: Jesús más nada. No hay nada que agregar. La obra de Cristo es completamente suficiente para nuestra salvación. Jesús se dio a sí mismo en la cruz. No fue un abuso divino, y esto es importante aclarar. Él eligió ser castigado por amor a nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús afirma: nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Y esto demuestra que su sacrificio fue voluntario y lleno de amor. Él no fue un mártir desafortunado. Jesús se entregó de buena gana. Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, y esto implica que Jesús fue nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo toda la ira, el juicio y la condenación que nosotros merecemos. La cruz no es solo un ejemplo de sacrificio. Es el medio por el cual somos salvos. Y quiero que vean la importancia de la cruz. Jesús pagó nuestra deuda con Dios, asegurando que nunca volveremos a estar bajo condenación. Y como dice un autor, la muerte de Jesús realmente pagó por completo nuestros pecados. Pablo nos dice que Jesús nos libró del presente siglo malo. Esto significa que no solo somos perdonados, somos rescatados. La salvación no es solo un alivio de la condena, es una transformación, hermanos. Ahora somos esclavos de Cristo, deseando vivir para Él, para su gloria. A medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, comenzamos a desear lo que es bueno y alejarnos del pecado. La esperanza del Evangelio es que Jesús continuará esa obra de transformación hasta que regrese para restaurar todas las cosas. Finalmente, Pablo afirma que todo esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que la cruz no fue un accidente. Fue parte del plan eterno de Dios. Él te ama tanto que desde la eternidad
preparó un camino de redención a través de su Hijo. Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también cargó con el juicio que merecíamos. La cruz es un acto de amor y justicia, y la salvación es un regalo que no podemos ganar, sino solamente recibir. Así que, mis hermanos, al mirar a la cruz, recordemos que es el centro de nuestra fe. Allí encontramos gracia, paz y la certeza de que somos aceptados por Dios. En medio de un mundo caótico, el Evangelio es nuestra ancla, recordándonos que Jesús nos rescató y que hay esperanza en Él. Finalmente, mi último encabezado es: ¿por qué necesitamos escuchar esto? Si somos honestos, nos parecemos mucho a los Gálatas. Si miras honestamente a tu corazón, estás constantemente tratando de mirar tu desempeño actual para determinar si Dios está complacido contigo o no. Podemos saber que somos justificados ante Dios solo por la gracia, solo a través de la fe y solo por Cristo, solo para la gloria de Dios. Puedes obtener un 100 en el examen de teología, pero te garantizo que tu corazón se parece mucho al de los Gálatas, porque yo también soy así. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando alguien está disgustado con nosotros, estamos constantemente tentados a mirar dentro para ver si somos lo suficientemente buenos para que Dios esté complacido con nosotros, en lugar de mirar fuera de nosotros mismos a la cruz de Jesús. Como dice Pablo, sabemos que Dios está complacido con nosotros simplemente porque Jesús murió por nosotros. Por eso necesitas escuchar esto y seguir escuchándolo, porque estás tentado a buscar la paz, pero solo encontrarás la paz mirando hacia Jesús. Ya sea tu sexualidad, tu desempeño en tu matrimonio, tus fracasos morales o tus éxitos morales, cualquier relación, tu desempeño laboral, tus pasatiempos, tu riqueza o tu estatus, todos estamos tentados a buscar esas cosas para justificar nuestra existencia, pero necesitamos escuchar, hermanos, que Jesús más cualquier otra cosa en realidad arruina todo. Lo que necesitas saber y creer con fuerza es que lo que Jesús hizo es suficiente. Jesús más nada es igual a todo. Necesitas saber que todo lo que necesitas para un gozo duradero ya se logró por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mi hermano, cuando sabemos esto, cuando creemos esto, podemos recordarlo y vivir bajo el lema de que Jesús más nada es igual a todo. Y eso, mis hermanos, es lo que realmente traerá alegría y paz. Eso es lo que traerá gloria a Dios, vivir, caminar y confiar y disfrutar el hecho de que Dios está complacido con nosotros simplemente gracias a Jesús.